Vamos a continuar con nuestro tema denominado algoritmos. Un algoritmo pues es un conjunto de pasos ordenados, precisos y finitos que se desarrollan para solucionar un problema. Estas ordenados, precisos y finitos pues son las características que nos dan o nos dan pie a denominarle algoritmo a este conjunto de pasos. Si no cumple con estas características, pues no se le puede denominar algoritmo. Un algoritmo se puede escribir en tres formas diferentes. La primera de ellas es texto narrativo. En este texto narrativo pues se utiliza el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano que nosotros empleamos para escribir las instrucciones. El segundo tipo es diagramas de flujo. También los diagramas de flujo, pues es a base de símbolos, se puede representar un algoritmo. Y la otra forma de escribir el algoritmo es un lenguaje que se llama pseudocódigo. Y este pseudocódigo, pues es un lenguaje que nos acerca un poco a la programación, pero pues es un lenguaje que se denomina falso. La palabra pseudo es sinónimo de falso, entonces es un código que no llega a ser un código real, pero que nos ayuda a enlazar nuestro lenguaje natural con el lenguaje que entienden las computadoras. En esta ocasión vamos a ver el tema de diagramas de flujo, cómo escribir un, un algoritmo en símbolos, en un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo pues es una representación gráfica de un algoritmo. Es decir, a base de símbolos gráficos, pues símbolos y gráficos, se va a representar los pasos de ese algoritmo. Los algoritmos y los diagramas de flujo pues constan de tres partes. Se debe de trabajar con tres partes. La primera son datos de entrada. Para poder solucionar un algoritmo nosotros necesitamos datos de entrada. El siguiente paso es el proceso. Es aquí donde se desarrolla el proceso, donde se escriben las fórmulas y para darnos la información, para obtener nosotros la información, que estos serían los datos de salida o una salida. Entonces, son las tres etapas de las que consta cualquier algoritmo. Se trabaja con datos de entrada, ya sea en este caso la computadora o la calculadora los procesa y nos manda la información de salida o los datos de salida. Es así como se representan los diagramas de flujo. Bueno, vamos a ver la simbología ahora que se utiliza para hacer los diagramas de flujo. Normalmente en esta computadora, en las computadoras, se emplean un cierto tipo de diagramas que podemos sacar de aquí mismo. Aquí en formas viene una sección denominada diagramas de flujo y vamos a escribir los símbolos o vamos a utilizar los símbolos que más se emplean. Tenemos por ejemplo este terminador. El terminador es un tipo de óvalo y nos representa el inicio o el fin del diagrama de flujo. Ese siempre va a ir en un diagrama de flujo. Lo vamos a poner al principio y lo vamos a poner al final. Siempre
siempre lleva este símbolo. En este caso que estamos utilizando la simbología que utiliza Word, que utiliza Office. Otro de las formas, otro de los símbolos más utilizados, pues es este que está aquí, es como un romboide. Ese romboide. Y también tiene ciertos, bueno, son condiciones. Nos va a representar la entrada o salida de datos. Entrada o salida de datos. El siguiente, ya se nos pusieron aquí algunos de los que ya son más comunes, de los diagramas de flujo. El siguiente es uno de los importantes y a lo mejor de los complicados. Este es el proceso donde se desarrollan todas las operaciones, donde se desarrollan las actividades que nos dan pie a un diagrama de flujo. Hay otro símbolo también muy utilizado y es este de decisión. Vamos a representar esos algoritmos. Estos diagramas, estos símbolos, los vamos a ver con mayor calma y los vamos a ir secuenciando en ese diagrama de flujo. Otro símbolo a veces muy útil es este que parece un pianito, se le llama documento y representa una salida por impresora. Este es otro tipo de símbolo, salida por impresora. Es decir, en nuestros diagramas podemos utilizar estos o podemos utilizar estos. Hay otro diagrama también que se utiliza en ocasiones para meter datos y se le denomina entrada manual. Déjenme ver, es este que está aquí, ese es entrada manual. O entrada por teclado también se denomina. Y cada autor tiene su simbología preferida o propia, ¿verdad? Hay otros símbolos como que es un conector. Es un círculo pequeño que es un conector que nos va a enlazar. A veces que no cabe el documento o que el diagrama, perdón, o que se tiene que ir por otro camino, entonces es conveniente poner conectores para saber dónde va la secuencia. Otro es este conector afuera de página, dice. Este se utiliza pues para diagramas ya demasiado grandes, ya que no caben en una sola hoja, entonces se utiliza otra hoja tal vez y se le pone el conector para indicar que ahí continúa ese diagrama. Pero es cuando son fuera de la hoja. Y este otro, que es el círculo, es un conector dentro de la misma página. Vamos a desarrollar ahora un algoritmo, vamos a escribirlo en un diagrama. Vamos a escribir uno de los que les encargué. Vamos a insertar una diapositiva y a ver, vamos a ver. Ponemos esta sección. Aquí vamos a escribir el algoritmo. Les voy a
mostrar cómo se escribe y cómo se traduce a un diagrama. Vamos a escribir el número 1, el primer algoritmo que les encargué, que era la multiplicación de dos números. Entonces, como les había mencionado, un algoritmo consta de datos de entrada, consta de un proceso y consta de una salida. Siguiendo esa secuencia, pues nosotros vamos a realizar ese algoritmo. Un algoritmo siempre va enumerado y la principal palabra o la principal instrucción es inicio. Siempre todo algoritmo escrito en texto narrativo lleva la palabra de inicio y también la de fin, lógicamente donde se dé por terminado esas instrucciones. El número 2, entonces corresponde a la entrada de datos. Aquí voy a escribir los valores que voy a multiplicar. Aquí voy a escribir los valores que voy a multiplicar. ¿Cuáles valores van a ser estos? No sé, los que quiera multiplicar yo. Por eso no le voy a poner valores numéricos. El tercer paso es realizar la multiplicación. Esta es la etapa de proceso, donde los valores ya se están multiplicando, para que el cuarto paso nos muestre la información, nos muestre el resultado. Y esta es una salida de datos. El número 5, pues es simplemente fin. Este es el algoritmo escrito en texto narrativo. Si se fijan, pues es muy sencillo. No es la gran explicación. Creo que así se entiende completamente las instrucciones de cómo la serie de pasos de cómo se desarrolla ese algoritmo. Ahora, esta serie de pasos, ahora las voy a dibujar, las voy a representar en símbolos y vamos a ver cuáles corresponden a datos de entrada, cuáles corresponden a datos de salida, proceso y algunos otros. Este es el algoritmo de los más sencillos. Entonces, el diagrama pues también va a ser de los más sencillos. Un diagrama se puede extender a la complejidad máxima, pero pues siempre va a ser más reducido que los algoritmos incluso. Fíjense, vamos con el paso número 1, es inicio. Es donde inicia el algoritmo, entonces voy a insertar un símbolo que corresponde a inicio o fin, que ese símbolo en este caso se llama terminador y es un óvalo. Inicio, le vamos a escribir la palabra inicio. Aquí ya no voy a poner la numeración, sino que el mismo diagrama nos va dando la secuencia. El segundo valor es escribir los valores a multiplicar. Este corresponde a los datos de entrada. Es decir, voy a poner los valores que quiero multiplicar. Y como son datos de entrada, pues puedo utilizar esta simbología, datos. Esa simbología se puede utilizar. Entonces, este símbolo representa los datos por entrada, datos de entrada. También hay otra simbología alterna y voy a ponerlo aquí. También para representar datos de entrada se puede utilizar esta entrada manual. ¿Sí? Ahí tenemos la entrada manual. Y luego dentro de ese triángulo voy a escribir los valores. Voy a escribir los valores que quiero multiplicar. Pero no los voy a escribir en los números, sino que los voy a representar con letras.
Yo quiero representar números, quiero representar números a través de letras. Entonces, en este, por ejemplo, voy a escribir cuántos valores son. Son 2. Lo voy a denominar A, B. Estos son los valores. ¿Qué representa la A? Un número cualquiera y B, otro número cualquiera. De igual forma, lo podemos hacer acá, A, B. Son 2 números nada más. No se ponen los valores numéricos porque este algoritmo es para sumar cualquier número. Bueno. Enseguida, el tercer paso es realizar la multiplicación. Cuando se realiza la multiplicación estamos hablando de un proceso, y un proceso pues se simboliza con un rectángulo. Aquí también es proceso. Y dentro de este rectángulo, ahí voy a poner la forma de cómo se realiza esa multiplicación. Y le voy a dar un valor al resultado también. Entonces, aquí voy a escribir la fórmula. Es la fórmula que voy a escribir. Por ejemplo, el resultado de la multiplicación le voy a denominar C. ¿Cómo voy a obtener C? Pues multiplicando A por B. Así se va a multiplicar y se va a obtener el valor de la multiplicación, que es C. El símbolo, el asterisco que está ahí, es el símbolo que utilizan las computadoras para multiplicar. De la misma forma lo ponemos acá, C es igual a A por B. Enseguida viene el paso número 4, que es mostrar el resultado. Entonces, aquí al mostrar el resultado, pues es una salida de información ya procesada. Entonces, se pueden utilizar dos símbolos, se pueden utilizar más, pero normalmente este símbolo, como habíamos dicho, representa datos de entrada o de salida. Y aquí nos va a dar el resultado. ¿Qué quiero que me muestre? El valor de la multiplicación, que yo le di el nombre de C. Entonces aquí está lo que me va a mostrar. Y acá, en este otro símbolo, voy a utilizar en este otro diagrama voy a utilizar este símbolo, que representa también una salida. Pero este símbolo, pues está un poco más enfocado a una impresión. Cuando se va a sacar o se va a imprimir un documento, o la información que se obtenga se va a imprimir. Y pues el paso número 5 pues es el fin. Entonces se utiliza otra vez un terminador. En los dos casos se utiliza ese terminador. Ahí le ponemos fin. Fin. Ahora con las flechas, pues hay que ir uniendo ese diagrama. Y pues ya tenemos nuestro diagrama terminado. Les digo, es el más sencillo y se puede extender muchísimo más. Les voy a mostrar unos más complejos para que los observen.
Ahora vamos a hacer otro para que vayan observando y vayan sacando sus propias conclusiones. Miren, vamos a escribirlo otra vez, pues para un mayor entendimiento. Le voy a poner el del promedio, de 4 números. Entonces, el paso número 1, habíamos dicho inicio, siempre. El número 2, para sacar el promedio necesito, bueno, decía el problema que eran de cuatro números, el promedio de 4 números. Entonces aquí vamos a introducir 4 valores. Introducir los valores que nos van al promedio. Número 3, sumar los valores. Número 4 era dividir entre ¿qué? Entre el número de valores. En este caso eran 4 y como así estaba descrito bien el algoritmo, pues entonces le ponemos entre 4. Aquí sí pongo el valor porque eso es fijo, es constante. El número 5, entonces mostrar el resultado. El número 6, fin. Así de sencillo es también el algoritmo. Me pusieron muy detallado esto, que está bien, pero a veces no es conveniente. Ahora vamos a traducirlo en el diagrama de flujo. Paso número 1, inicio. Tenemos un terminador. Inicio. Vámonos. Paso número 2, introducir valores. Vamos a utilizar este método, el de entrada por teclado, este símbolo, ¿sale? ¿Cuáles valores son? Pues los que sean, pero voy a escribirlos en forma, con letras que van a representar los valores, pues los que voy a sumar. Entonces voy a utilizar A, B, C y D, porque son 4 valores los que voy a sumar. El problema así no los indica, así no lo indica. El paso número 3, pues es una etapa del proceso. Una etapa del proceso. Y aquí voy a escribir la fórmula para sumar los valores. Si se fijan, es sumar los valores. Entonces, ¿qué le voy a poner? Suma es igual a más, ¿dónde está el más? B más C más D. Ahí está. Ahora, viene el paso número 4, dividir entre 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a dividir entre 4? Pues fíjense, como ya obtuve lo que vale la suma, entonces la suma la divido entre 4. Y a esto le voy a dar un resultado. ¿Cómo lo ponemos? Promedio. El promedio es igual a la suma entre 4. Y una salida, en este caso lo voy a hacer por impresora. Y ¿qué es lo que va a mostrar? Pues lo que se obtuvo. Yo le denominé a lo que se obtuvo promedio. Entonces es el promedio el que se va a mostrar. Y por último tenemos el fin. Hay que unirlos con las flechas que nos dan la secuencia. Y ahí está nuestro algoritmo. Esta etapa del proceso, como ya conozco una fórmula directa para sacar el promedio, la puedo escribir ya directamente también. Fíjense.
Vamos a hacer lo mismo. Control C, control V. Ahí está. Este también es el mismo. Pero ahora voy a utilizar un solo proceso, un solo símbolo para escribir la fórmula completa. Y la voy a poner, fíjense, promedio es igual, mucho ojo aquí, A más B más C más D, cierro paréntesis, entre 4. Si se fijan, aquí ya está incluida la suma y ya la división. Entonces ya me estoy evitando una parte del proceso. Un símbolo me estoy evitando y el diagrama se puede hacer o se puede reducir. Siguiente. Promedio. Y fin. Y aquí unimos con las flechas. Y ya está listo el problema. Ahora vamos a ver un ejercicio un poquito más elaborado, donde se involucra otro símbolo, otra instrucción. Este símbolo es, bueno, el algoritmo le voy a denominar algoritmo para obtener el promedio de las calificaciones. Pero aquí le voy a agregar, si el promedio es mayor que 6, que me escriba una leyenda. Escribe una leyenda que diga felicidades, aprobaste. De lo contrario, es decir, que no sea mayor que 6, que escriba sigue participando, vamos, sigue participando. Bien. Espero que quede entendible este problema, este algoritmo. Fíjense, el paso número 1, pues es inicio. Como todo algoritmo, inicio. Paso número 2. ¿Qué necesito para sacar los promedios? Necesito las calificaciones. Entonces tengo que escribir las calificaciones. ¿Cuántas serán? Van a ser, yo creo que son 3. Son de 3 bloques. Paso número 3. Hay que obtener el promedio. Sacar el promedio de las calificaciones. Aquí corresponde al proceso. Ahora viene en una condicional. Dice, si, y es una instrucción que se llama si, entonces. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Si el promedio es mayor que 6, entonces, y le vamos a poner aquí, muestra felicidades, ¿verdad? Felicidades, aprobaste. Si no, entonces si el promedio es menor que 6, entonces vas a mostrar
sigue participando. Entonces aquí, yo creo que aquí termina el problema, es el fin. Ahora, vamos a traducirlo en la simbología. Paso número 1, inicio. Paso número 2, escribir las calificaciones, pues es un dato de entrada. Entonces, entrada la voy a poner por teclado. ¿Cuántas calificaciones hay? Le voy a poner, fíjense cómo le puedo denominar. Unidad 1, unidad 1, unidad 2, unidad 3. Son tres el mismo proceso para sacar un promedio. Vamos a ponerle aquí. Promedio es igual, y luego va a ser 1 más U2 más U3, cierro paréntesis, entre, ¿cuántas? Entre 3 en este caso. ¿Por qué? Porque son 3 calificaciones. Para que quede un poquito mejor. Y luego viene, ahora, después de esto, viene una condicional. Es una decisión que se va a tomar. Entonces se utiliza el símbolo de decisión. Símbolo de decisión, fíjense. Y aquí dentro de este símbolo voy a poner esa condición. Le voy a poner promedio es mayor que, pero voy a utilizar símbolos, mayor que, ¿dónde está? A ver, permítanme. Promedio mayor que 6. Déjenme extender un poquito. Si el promedio es mayor que 6, entonces aquí hay dos opciones. Si es mayor que 6 o no es mayor que 6. Voy a poner por un lado si es mayor que 6 y por el otro si no. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo de si se cumple la condición o si la condición es verdadera o falsa. Si es promedio mayor que 6, entonces voy a escribir una leyenda que diga: felicidades, aprobaste. Y si no, voy a poner la leyenda que diga: sigue participando. Y ya con eso, pues nos falta ordenar nada más. Déjenme ordenar y poner el fin. Voy a unir con las flechas. Ok, y nos falta poner el fin. Este mero. Bien, fíjense. Ponemos las flechas. Pues ahí se van orientando ustedes. No sé si lo van a hacer a mano o en papel. Fíjense, ahora aquí voy a poner este otro tipo de flecha, y esta para acá, y esta para acá, y esta para acá.
Aquí en este de promedio tengo que poner la condición si se cumple o no se cumple. Entonces con un cuadro de texto yo voy a poner dependiendo de la condición. Si el promedio es mayor que 6, sí. Entonces voy a poner felicidades aprobaste. Ahora, en caso contrario, promedio mayor que 6, no. Entonces sigue participando. Y por último, el fin. Vean cómo se desarrolla ahora este problema. Cómo se representa en un diagrama de flujo.